Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 15. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus maravillosas bendiciones, tus cuidados, y te pedimos, Padre eterno, que en este momento tú nos acompañes con tu Espíritu para que al estudiar tu palabra podamos entenderla. Gracias por estar con nosotros y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 15 de Jeremías es la continuación del mensaje del capítulo 14. Es probable que los dos capítulos pertenezcan a la misma oración. En ella continúa el debate entre Dios y Jeremías, en donde Dios le pide que no interceda más por ese pueblo ante la insistencia de Jeremías. La primera sección del capítulo 15 de Jeremías es la respuesta de Dios ante la intercesión de Jeremías por su pueblo. Versículos 1 al 9. Dios va a castigar a este pueblo por su maldad. Versículo 1. Entonces Jehová me dijo: aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y que salgan. El Señor nuevamente afirma que rechaza toda intercesión en favor de los israelitas. Se menciona a Moisés y a Samuel, que tuvieron éxito en su intercesión ante Dios, pero ahora este pueblo ha llegado al colmo que no vale ninguna intercesión. Elena de White menciona lo siguiente: había llegado el momento de hacer un escrutinio profundo del corazón. Mientras Josías lo había gobernado, el pueblo había tenido cierta base de esperanza, pero él ya no podía interceder en su favor porque había caído en la batalla. Los pecados de la nación eran tales que casi había terminado el tiempo para la intercesión. Libro Profetas y Reyes, página 305. Esta nación no ha dado muestras de querer reconciliarse con Dios, ni tampoco hay indicios de su deseo de arrepentirse por sus pecados. Están llegando al punto sin retorno. En el versículo 2 dice: y si te preguntan ¿a dónde saldremos?, le dirás que así ha dicho Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. El Señor los iba a entregar a una completa destrucción. Se habla de muerte, espada, hambre y cautiverio. Esto fue justo lo que ocurrió con la invasión de los babilonios. Sigamos con los versículos 3 y 4. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré por terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Entonces el Señor habla de 4 castigos: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y fieras de la tierra para devorar y destruir lo poco que quedaba en pie. Jehová lo había advertido con anterioridad lo que pasaría si este pueblo se alejaba de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 28, versículos 25 y 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Las advertencias de Dios son claras, pero el pueblo no había prestado atención, y se dice que este pueblo será llevado cautivo, y entonces menciona el reinado del terrible Manasés. Este pueblo persistía en seguir el ejemplo de este rey impío, y esto era causa principal de su angustia en ese momento. Pese a que se menciona a Ezequías, que fue un rey bueno, su hijo tomó el camino de la maldad, llevando a Israel a una espantosa y terrible apostasía.
Dios habla entonces de su sentir sobre este pueblo en los versículos 5 al 7. Dice: porque ¿quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Dios le muestra que este pueblo en la hora de su juicio va a estar solo. Nadie va a tener compasión de ellos, ni nadie va a desear que le vaya bien. Llegó a ser un pueblo detestable para las otras naciones. Y entonces el Señor dice: estoy cansado de compadecerme, de arrepentirme. ¡Qué terrible! Un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira, el lenguaje humano muestra que ya el tiempo de la paciencia pasó y explica que hizo todo. Puso el aventador, instrumento que usó para aventar el trigo y que el viento se llevara el tamo. Pero este pueblo, dice, no se volvieron de sus caminos. Dios los llamó, Dios los buscó, Dios les dio una y otra oportunidad, pero el pueblo prefirió seguir el ejemplo del impío Manasés que entregarse arrepentido al Señor. Entonces la destrucción vendrá sobre esta nación y pues será una destrucción total. Versículos 8 y 9. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos un destructor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayeran terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. La guerra contra los invasores dejará a muchas mujeres viudas. Habrá dolor, tanto que aquella que ha dado luz 7 hijos siente desfallecerse ante la pérdida de sus hijos. Ha perdido a su heredad, su provisión para el futuro ha desaparecido. Pero el Señor dice que traerá el destructor a mediodía. Quizás esta era la hora menos esperada para la llegada del destructor, cuando los ejércitos por lo general estaban descansando. Por eso dice que de repente, es decir, no lo esperaban. Por eso dice que al mediodía se convierte en noche, porque ahora estarán todas estas mujeres llenas de confusión ante la muerte de sus seres queridos. Entonces viene un lamento del profeta al ver que este pueblo no quiere escuchar su mensaje y por el contrario es objeto de desprecio. Versículos 10 y 11. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y sin embargo todos me maldicen. Sea así, Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. Al considerar los efectos de su mensaje, el profeta de pronto comprende que su misión, así como la de Cristo, no consiste en traer paz, sino espada. El profeta expresa que ha sufrido mucho, tanto que considera que es mejor no haber nacido. Se considera que ha sido tratado por su gente como si fuera un deudor que evade su responsabilidad. Jeremías se sentía herido porque todos lo despreciaban, lo consideraban un hombre de contienda y hombre de discordia. Y le dice a Dios que ha hecho todo lo posible por orar por este pueblo, pero en vez de escuchar las amonestaciones, este pueblo solo recibe maldiciones. La Nueva Versión Internacional da a entender que el versículo 11 son palabras de consuelo para Jeremías. El Señor dijo: de veras te libraré para bien. Haré que el enemigo te suplique en tiempos de calamidad y de angustia. El Señor promete que las naciones invasoras recibirán su justo juicio y que el pueblo de Israel sería restaurado. Entonces, los versículos 12 al 14, la paciencia del Señor tiene un límite y el castigo que viene sobre Judá será de destrucción, muerte y cautiverio. Versículo 12. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Y nada podrá detenerlo,
Así crean que pueden unirse a Egipto para vencer. Esta nación es débil contra las fuerzas de Asiria y Babilonia. El Señor reafirma la razón de este castigo que vendrá por todos tus pecados. Esta nación recibe la retribución por su maldad. Con respecto al hierro existen muchas explicaciones. Dios quería indicar que la oración de Jeremías, por más ferviente que fuera, no podía alterar el propósito de Dios de castigar al pueblo por sus transgresiones, y se muestra así la incapacidad de Judá y sus aliados de hacer frente a los caldeos. Versículo 13. Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio. Evidentemente estas palabras son dirigidas a Jeremías como intercesor y representante del pueblo. El pueblo será vencido sin precio. Esto es que quedarían completamente abandonados a merced del enemigo. Trágicamente, Dios se vio obligado a desamparar a su pueblo por causa de sus pecados, así como los hombres regalan lo que no tiene valor, así será entregado este pueblo a los invasores, como algo que ya no tiene valor. Versículo 14. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá contra vosotros. El pueblo será desarraigado de su tierra, será llevado a una tierra extraña y allí sometido por el enemigo, será obligado a servir a los propósitos de un rey extraño. Y este es el resultado de haber llenado la copa de la misericordia. Es el resultado de su rebelión y su terco corazón inclinado al mal. Entonces viene una oración de Jeremías pidiendo al Señor que lo proteja de la persecución de los que se han levantado en su contra. Versículos 15 al 18. Comencemos con el versículo 15. Tú lo sabes, Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías usa un lenguaje interesante al hablar con Dios. Hay tanta cercanía y confianza con Dios que expresa en palabras sencillas lo que siente y hasta le reclama a Dios que no lo deje solo y que tome venganza de los que le persiguen. E incluso le pide que no se quede callado, que no lo decepcione. Jeremías expresa las intensas emociones de su alma. Él solo imploraba que se hiciera justicia. El versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías dice que cuando recibe su llamado profético y recibe las palabras del Señor para que fuera su portavoz, tal cosa fue miel a su garganta, fue dulce, es decir, sintió gozo y alegría cuando se alimentó de las palabras divinas. Así lo expresa también Salmo capítulo 19, versículo 10. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La misma experiencia fue la de Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Esta es la misma experiencia de Jeremías, que cuando recibe el llamado del Señor, para él es dulce como la miel. En el libro de Juan ocurre también, en Apocalipsis, ocurre la misma experiencia para el apóstol Juan, pero agrega un elemento interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El dulce de la boca se vuelve amargo en el vientre.
Esta experiencia puede resumirse la del profeta Jeremías, que la palabra de Dios era dulce, pero el desprecio que recibía, las calumnias con las que enfrentaba, la persecución, amargaba la alegría que tenía de recibir al Señor. Y entonces pide la protección divina sobre sus enemigos. Pero este versículo tiene una aplicación para todos nosotros. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Miren el siguiente comentario. La santa palabra ha de ser aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del alma. Así como la sangre es la vida del cuerpo, a todos los que estudian la palabra de Dios se los representa como alimentándose de la palabra, esto es, de Cristo. Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser comida, digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa hambre para el alma. La palabra describe al hombre bienaventurado meditando día y noche en las verdades de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La relación de la palabra con el creyente es un asunto vital. El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Estudiar la palabra y practicarla, porque ella es vuestra vida. Libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 47. Debemos tomar tiempo para comer con gozo y alimentarnos de la palabra de Dios. Jeremías continúa con su oración pidiendo protección. Volvamos a Jeremías capítulo 15, versículos 17 y 18. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Aquí Jeremías no muestra su parte humana. Su disposición a hacer la obra del Señor lo había llevado a llevar una vida de completa abstinencia y en soledad. Jeremías no había disfrutado de una vida social. Como hombre consagrado por Dios, no encontraba placer en la compañía de los que andaban en fiesta. Jeremías pide la intervención divina sobre aquellos que lo persiguen y le reclama al Señor por el sufrimiento que ha tenido, por padecer, y con lenguaje humano le dice al Señor: ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? A veces en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos la misma sensación, que las promesas del Señor son especiales, alegran nuestro corazón, pero a veces sentimos que el Señor está lejano, que no podemos alcanzarlo, que está retirado de nuestra presencia. Nos sentimos con sed frente a un arroyo seco. Pero es en esos momentos difíciles de nuestra vida cuando Dios está más cerca. No permitamos que los nubarrones nos impidan ver y tener confianza en el Señor. Jeremías estaba agobiado, pero confiaba en el Señor. Entonces termina el capítulo con la respuesta de Dios a Jeremías, asegurándole su compañía en la dura prueba, versículos 19 al 21. El Señor le responde a Jeremías tomando en cuenta 3 aspectos. Leamos el versículo 19 en la traducción del lenguaje actual. Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. En otras palabras, Jeremías, debes tener cuidado con lo que dices, debes tener confianza en mí. El Señor le asegura al profeta que si vuelve a tener una actitud correcta, será restaurado y se le permitirá estar delante de Dios con todas las prerrogativas. Te convertiré en un seguro profeta porque estarás a mi lado.
dejarás de hablar tonterías y comenzarás a anunciar lo que realmente vale la pena. Serás un profeta, un portavoz de Dios. Y tu mensaje no necesariamente será bien aceptado. No debes ponerle cuidado al pueblo. El mensaje de Dios debe ser escuchado por el pueblo como el último llamado al arrepentimiento. No debes tener ningún temor al compartirlo y no debes dejar que el rechazo o la injuria te hagan desistir de esta obra. Sin embargo, debía cuidarse de que la impía oposición o los pensamientos de fracaso lo tentaran a convertirse al pueblo, poniendo así en peligro su misión por tratar de obtener el favor de ellos. Entonces Dios le hace la promesa que estará a su lado, versículos 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. El Señor procuró animar a Jeremías, dándole estas preciosas promesas. Además, el Señor consideró conveniente revelarle algunas dificultades que le sobrevendrán en el futuro. Los impíos pelearán contra él, será objeto de persecución, pero el Señor le asegura a Jeremías que será como un muro de bronce en el que los malvados tratarán de destruir, pero no podrán, porque además Dios estará a su lado. Los malvados pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte del poder del enemigo. Esta promesa de Dios es la que le daba fortaleza a Jeremías para cumplir su ministerio, que no sería fácil, que tendría muchos inconvenientes, que habría muchas personas en su contra, pero él no debe temer, porque esta batalla es del Señor. El Señor es quien lo hace vencedor y el Señor estará a su lado. Apreciado amigos y hermanos, si nosotros nos convertimos al Señor, si tomamos su palabra y nos alimentamos de ella, si abrazamos el mensaje de Dios en nuestra vida, puede venir mucha oposición, puede venir el enemigo a querer derribarnos, pero no debemos temer si el Señor está a nuestro lado. Él peleará nuestra batalla y Él nos dará la victoria. Nada debemos temer. Confía en el Señor. Dale a Él el control de tu vida. Cumple el ministerio que te ha designado y entonces estará en el grupo de los vencedores. Que el Señor te acompañe hoy es mi oración. Amén.